una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Qué bueno acompañarlos en estas hermosas reflexiones, porque todos queremos ser semejantes a Jesús. Hoy es 12 de julio. La gracia de Dios es suficiente para toda dificultad. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nadie puede estar situado de tal manera que no pueda obedecer a Dios. Los cristianos de hoy tienen demasiada poca fe. Están dispuestos a trabajar por Cristo y por su causa solo cuando pueden ver un panorama de resultados favorables. La gracia divina ayudará a los esfuerzos de cada verdadero creyente. Esa gracia es suficiente para nosotros en todas las circunstancias. El Espíritu de Cristo ejercerá su poder renovador y perfeccionador sobre el carácter de todos los que sean fieles y obedientes. Dios es el gran yo soy, la fuente del ser, el centro de autoridad y poder. Cualquiera sea la condición o situación de sus criaturas, no pueden tener excusa suficiente para rehusar obedecer los pedidos de Dios. El Señor nos tiene por responsables de la luz que brilla en nuestro sendero. Podemos estar rodeados por dificultades que nos parecen insuperables, y por causa de ellas podemos tratar de excusarnos de obedecer la verdad tal cual es en Jesús. Pero no podemos ofrecer una excusa razonable. Poder hacerlo significaría demostrar que Dios es injusto al imponer condiciones de salvación que sus hijos no sean capaces de cumplir. Los cristianos no deben colocar ante su imaginación todas las pruebas que pueden ocurrir antes del fin de la carrera. No tienen sino que comenzar a servir a Dios y vivir y trabajar cada día para la gloria de Dios ese día, y los obstáculos que parecían insuperables menguarán gradualmente cada vez más, o si se les sobreviene todo lo que han temido, la gracia de Cristo les será impartida de acuerdo con su necesidad. La fuerza aumenta con las dificultades a las que se les hace frente y se vencen. Aquellos cuyo corazón está resuelto a servir a Dios encontrarán oportunidades para servirle. Orarán, leerán la palabra de Dios, buscarán la virtud y abandonarán el vicio. Pueden arrastrar el desprecio y las mofas mientras miran hacia Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, pero la ayuda y la gracia están prometidas por aquel cuyas palabras son verdad. Dios no fallará en cumplir su promesa a todos los que confían en Él. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. La historia de la redención. Capítulo 51. La historia de la redención. Capítulo 60. La angustia de Jacob. Vi que los santos abandonaban las ciudades y los pueblos para reunirse en grupos con el fin de vivir en los lugares más apartados. Los ángeles les proporcionaban alimento y agua, mientras los impíos sufrían hambre y sed. Acto seguido, vi que los grandes hombres de la tierra consultaban entre sí, y vi a Satanás y sus ángeles atareados en torno de ellos. Vi un edicto, del que se distribuyeron copias por distintas partes del país, mediante el cual se ordenaba que a menos que los santos renunciaran a su fe peculiar y pusieran a un lado el sábado para observar el primer día de la semana, después de cierto tiempo la gente quedaría en libertad para darles muerte. Pero en esa hora de prueba, los santos estaban tranquilos y serenos, confiando en Dios y descansando en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. En algunos lugares
Antes que venciera el plazo señalado en el edicto, los impíos se abalanzaron sobre los santos para darles muerte. Pero ángeles con apariencia de guerreros lucharon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo. Pero Jesús ordenó a sus ángeles que los protegieran. Dios se sentirá honrado al hacer un pacto con los que guardaron su ley en presencia de los paganos que los rodeaban. Y será para honra de Jesús trasladar sin pasar por la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo lo aguardaron. Poco después vi que los santos sufrían gran angustia mental. Parecía que estaban rodeados por los malvados moradores de la tierra. Las apariencias estaban en su contra. Algunos empezaron a temer que Dios los hubiera abandonado para que perecieran a manos de los impíos. Pero si sus ojos se hubieran abierto, se hubiesen visto rodeados por los ángeles de Dios. Después llegó la airada multitud de los impíos, y enseguida un conjunto de ángeles malignos que los incitaban para que mataran a los santos. Pero para poder acercarse al pueblo de Dios, era necesario que éstos pasaran entre ese conjunto de ángeles santos y poderosos. Eso era imposible. Los ángeles de Dios los hacían retroceder y también rechazaban a los ángeles malos que los rodeaban. El clamor por liberación era una hora de tremenda y terrible agonía para los santos. De día y de noche clamaban a Dios para que los librara. A juzgar por las apariencias, no había posibilidad de huir. Los impíos ya habían comenzado a saborear su triunfo y exclamaban: ¿por qué no os levantáis y salváis vuestra vida? Pero los santos no los escucharon. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles anhelaban liberarlos, pero debían esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y recibir ese bautismo. Los ángeles, fieles a su misión, siguieron velando. Dios no quería que su nombre fuera deshonrado entre los paganos. Ya casi había llegado el tiempo cuando iba a manifestar su formidable poder e iba a librar gloriosamente a sus santos. Para honra de su nombre, iba a librar a todos los que lo habían esperado pacientemente y cuyos nombres estaban escritos en el libro. Se me señaló al fiel Noé. Cuando cayó la lluvia y vino el diluvio, Noé y su familia ya estaban en el arca y Dios los había encerrado en ella. Noé había amonestado fielmente a los moradores del mundo antediluviano mientras se mofaban y lo escarnecían. Pero cuando las aguas cayeron sobre la tierra y uno tras otros se ahogaba, vieron que el arca, de la que tanto se habían burlado, flotaba con toda seguridad sobre las olas y protegía al fiel Noé y a su familia. Vi que de la misma manera será librado el pueblo de Dios, que fielmente amonestó al mundo acerca de la ira venidera. El Señor no consentirá que los malvados exterminen a los que esperaron la traslación y no se sometieron al decreto de la bestia ni recibieron su marca. Vi que si se permitía que los malvados exterminaran a los santos, Satanás se alegraría con sus malignas huestes y todos cuantos odian a Dios. Y ¡oh, qué triunfo sería para su majestad satánica ejercer poder en el tramo final de la lucha sobre los que durante tanto tiempo esperaron ver a quien tanto amaron! Los que se burlaron de la idea de la ascensión de los santos presenciarán la solicitud de Dios por su pueblo y contemplarán su gloriosa liberación. Cuando los santos salieron de las ciudades y los pueblos, los malvados los persiguieron para darles muerte. Pero las espadas que se levantaron contra el pueblo de Dios se quebraron
y cayeron tan impotentes como la paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. El clamor por liberación que ascendía de día y de noche llegó hasta el Señor. La historia de la redención. Capítulo 50. La historia de la redención. Capítulo 61. La liberación de los santos. Dios escogió la medianoche para librar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban de ellos, de pronto apareció el sol en todo su esplendor y la luna se detuvo. Los impíos observaron con asombro el espectáculo, mientras los santos consideraban con solemne júbilo las pruebas de su liberación. Señales y maravillas se produjeron en rápida sucesión. Todo parecía estar fuera de quicio. Los ríos dejaron de fluir. Aparecieron densas y oscuras nubes que chocaban las unas con las otras. Pero había un lugar luminoso de serena gloria, de donde procedía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas que sacudían los cielos y la tierra. Hubo un tremendo terremoto. Se abrieron los sepulcros y se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos los que habían muerto en la fe del mensaje del tercer ángel y que guardaron el sábado para escuchar el pacto de paz que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. El cielo se abría y se cerraba y estaba en conmoción. Las montañas se sacudían como cañas movidas por el viento y despedían peñascos por todas partes. El mar hervía como una caldera y arrojaba piedras que caían en la tierra. Y cuando Dios anunció el día y la hora de la venida de Jesús y promulgó el pacto eterno con su pueblo, pronunciaba una frase y hacía una pausa mientras sus palabras avanzaban, retumbando por toda la tierra. El Israel de Dios estaba de pie, con los ojos fijos en el cielo, mientras escuchaba las palabras que procedían de los labios de Jehová y que avanzaban por toda la tierra con el estruendo de poderosos truenos. Todo era tremendamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Sus semblantes estaban iluminados por el resplandor de Dios y refulgían como el rostro de Moisés cuando descendió del Sinaí. Los impíos no los podían mirar por causa de ese fulgor. Y cuando se pronunció la sempiterna bendición sobre los que habían honrado a Dios al guardar el sábado, hubo un potente clamor de victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra descansará. Vi al piadoso esclavo ponerse de pie, triunfalmente y victorioso, mientras sacudía las cadenas que lo aherrojaban. Y su malvado amo permanecía confuso y sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras de Dios. La segunda venida de Cristo. Pronto apareció la gran nube blanca sobre la que reposaba el Hijo del Hombre. Cuando apareció primero a la distancia, parecía muy pequeña. El ángel dijo que era la señal del Hijo del Hombre. Cuando se acercó a la tierra pudimos contemplar la excelsa gloria y la majestad de Jesús que avanzaba como vencedor. Una comitiva de ángeles ceñidos de brillantes coronas lo escoltaba en su camino. No hay
palabras para describir la magnificencia de este espectáculo. Cuando se acercó la nube viviente, de insuperable gloria y majestad, pudimos contemplar con nitidez la amable figura de Jesús. No llevaba una corona de espinas. Ceñía su santa frente, en cambio, una corona de gloria. Sobre sus vestidos y su muslo había un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Su rostro resplandecía más que el sol al mediodía. Sus ojos eran como llama de fuego y sus pies tenían el aspecto del bronce bruñido. Su voz tenía el sonido de numerosos instrumentos musicales. La tierra tembló delante de él. Los cielos se desvanecieron como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los que poco antes habrían eliminado de la tierra los fieles hijos de Dios, vieron entonces la gloria del Señor que reposaba sobre ellos, y en medio de su terror escucharon las voces de los santos que en gozosa melodía decían: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. La primera resurrección. La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían. Respondieron a esa invitación y surgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: ¡Victoria! ¡Victoria sobre la muerte y el sepulcro! ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces los santos vivos y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado y arrobador grito de triunfo. Los cuerpos que habían descendido a la tumba con el estigma de la enfermedad y la muerte resucitaron dotados de salud y vigor inmortales. Los santos vivos fueron transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados ascendieron juntos para recibir al Señor en el aire. ¡Oh, qué glorioso encuentro! Los amigos desunidos por la muerte volvieron a reunirse para no separarse nunca más. A cada lado del carro de nubes había alas y debajo ruedas vivas. Al girar, las ruedas clamaban: ¡Santo! Y las alas al batir repetían: ¡Santo! Y la comitiva de ángeles que rodeaba la nube decía en voz alta: ¡Santo! 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 Señor Dios Todopoderoso. Y los redimidos que estaban en la nube exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Y el carro ascendía hacia la santa ciudad. Antes de entrar en ella, los rescatados se ordenaron en un cuadro perfecto, con Jesús en el centro. Su cabeza y sus hombros sobresalían por encima de los salvados y los ángeles. Su majestuosa figura y su amable rostro podían ser vistos por todos los que formaban el cuadro.